gran desafío que tenemos todos es cómo juntar los saberes que hay de los que saben, porque vienen con una experiencia empírica de hace 30, 40 años y no descalificarlo, y con los saberes nuevos. Eso pasa en todas las disciplinas y en este caso también se ve. Es lo mismo con la medicina, no sé, de los pueblos originarios. Bueno, me parece que eso tiene cosas interesantes, pero también incorporemos las buenas cosas que tiene la medicina, que son productos de avances científicos. Atendí muchas veces mamás y papás de pacientes que me contaban con mucha emoción, con mucha alegría, que habían hablado con vos y que además también me conmovía que era más creíble tu palabra que la mía, por ejemplo, cuando empezó lo del cannabis. Sí. ¿Vas a contar que en un momento dijiste, a ver, voy a ver qué es esto? Voy a estudiar, dije. Sí. Eso lo tendrías que contar. Hi, Silvia. Yeah. Well, I'm very glad you came over. I'm delighted that you and people in Argentina are interested in cannabis. 58-203. Shma Silvia Cohen. I was born in Sofia, Bulgaria, and my father was a physician, but unfortunately, in the early years of the Second World War, 1940, he was arrested and sent to a concentration camp during the last year of German occupation and the pro-German government. So these were very difficult times, but luckily we were not sent to the extermination camps in Poland. And after the war, 2 years after that, we came to Israel. I studied here chemistry. When after the army service, I got a position at the university as a junior scientist. This is something that I remember till very day. What happened is that all my colleagues and all my friends had to work in companies, or even research companies, or commercial companies, with a boss who will tell them what to do or what not to do. I was the only one in the academy who could do whatever I wished. I started doing research in the mid-1950s, and this is just over 65 years that I'm doing research in many fields. The one field that my name is best known is the cannabinoid field. Well, at the beginning, we wanted to see what are the structures of the compounds. And by modern methods called chromatography, we were able to isolate about 10 compounds, new compounds, also the active compound, which had not been isolated in pure form previously. And we started looking at their structures. It was not simple to obtain them in pure form because there are about 100 compounds which are present in cannabis of the same type. So very difficult to separate them. But using modern methods, we were able to do that. And we had a large number of compounds. And in collaboration with biologists, we also looked at their biological activity. And it turned out that only one compound, tetrahydrocannabinol, turned out to be active in the sense of doing what cannabis is well known to do, changing the mood, changing the emotions, and so on. So we worked initially on THC, elucidated the structure. We worked on cannabidiol,
elucidated the structure, and then we worked on many other compounds. So one needs special permits from the ministry, from the police, and so on, in order to be able to work on that. And I was very glad to find out that I had no major problems. The administration of the Weizmann Institute were in touch with the police, and the police said, fine. So I went there and got 5 kilos of cannabis. I didn't have a car at that time, so I came by bus, and everybody around was saying, what is the smell of this, of whatever you're carrying? Anyway, I used cannabis, 5 kilos, in order to initiate the work, and later I had to get more and more cannabis for my research. In the US, as well as in Europe, in many other countries, of course, one wants to know the academic, the scientific basis of what they are doing. Million people use it. So the US government, or actually the National Institute of Health, was interested and wanted to know the scientific basis of cannabis. And my research was involved in the scientific basis of cannabis. Súper emocional. La vi 1000 veces en diarios, en películas. Cuando tú asumió como presidente, yo vine. La experiencia internacional de lo que ha pasado demuestra que la vía policial es un fracaso rotundo. Entonces hay que empezar a hacer otros caminos. Algunos hablan de la legalización. Nosotros no pudimos hacer lo que queríamos tampoco. Empezamos a bombardear para sacudir la modorra intelectual de la sociedad en la que vivimos. Meter preso a un muchacho porque está fumando un cigarro de marihuana es una cosa desproporcionada. La planta no se merece que la traten un poco mejor. Hay un capítulo que va más allá del cannabis, que es la política de droga, que me parece que no dan el clavo. Va casi un siglo de represión. Pero no veo otra forma de destrozar el narcotráfico, romperle el mercado. Bueno, tal vez otros puedan inventar mejor, pero hasta ahora no dieron resultados. Y el primero que tiene que destrozar el mercado es Estados Unidos. Y lo segundo es la sociedad desarrollada. Porque que te digan que en el Uruguay embarcaron 4.000 kilos y pico en un barco que entra al coso y decir, pero ¿cómo se dan la papa los alemanes, Y a miles de kilos van. Tan santitos y correctos que parecen. Una cosa, un bagallito, es decir, 4.000 kilos la flauta. Cuando yo fui a las Naciones Unidas, en Estados Unidos, había 2 viejos que me querían ver. Pero no eran viejos cualquiera. David Rockefeller. Tenía como 97 años. Hablaba fenómeno español, andaba con un andador. ¿Sí? Y ahí me llevé una sorpresa, porque tenía un secretario que era uruguayo, nacido acá en La Teja. Se puede creer. Qué bárbaro. Se puede creer. Una aventura, bueno. Y ya porque me quería ver por el reconocimiento. Me quería contar la historia del padre de lo que fue la ley seca. El padre del Tigre, el Standard Oil, el fundador de la ESO. Allá por la década del 20 empezó a romperla. En Estados Unidos, la campaña contra el alcohol, y logró que se aprobara la ley seca en el 30. Y apareció Al Capone y todo ese imperio, y fue peor que nunca. Y después se dio vuelta, vio que era una cagada y entonces me quería contar la historia del padre y lo que me quería explicar que él estaba en contra de la política de represión de las drogas, que había que organizarlo distinto. Ahí tenés vos viejos conservadores, muy conservadores, pero que vivieron
una etapa de historia que me parece que es irreversible. Y en la medida que vayan cambiando las generaciones, más irreversible. Había libros escritos en otros idiomas donde enumeraban los estudios científicos que había detrás de estas propiedades medicinales. Había libros de historia que nos contaban que es una planta que viene siendo usada desde hace miles de años, que acompañó al ser humano casi desde que llegó, desde que pasamos de ser monos a ser humanos. O sea, y que está desde antes de nosotros, que viene siendo usada por un montón de culturas y que su prohibición es muy reciente, que respondió a intereses específicos propios de una época política puntual, a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, pero que ese periodo de oscurantismo que todavía estamos viviendo es muy corto al lado de la historia de la relación del ser humano con esta planta maravillosa. Entonces dijimos, bueno, pará, encima esto tiene propiedades medicinales. Y ahí nació la idea de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que mejor podemos hacer con eso? Bueno, hagamos un medio de comunicación. Cuando nosotros salimos con THC a la calle, había una persona que vivía en el Bolsón y decidió comprarla y comunicarse inmediatamente al teléfono que estaba consignado como el teléfono de la redacción. Así fue que un día levantamos ese teléfono porque sonó y del otro lado había una persona que daba en llamarse Agustín Porro. No, nosotros obviamente no creíamos que era un chiste, ¿no? ¿Cómo te llamas Agustín Porro? Sí, me llamo Agustín Porro y quiero suscribirme a la revista. Nosotros ni siquiera teníamos armada la suscripción. Quiero suscribirme a la revista porque yo vengo desde hace muchos años luchando por esto y esto es lo más importante que me ocurrió en mi vida. ¿A qué edad te enteraste que porro era un cigarrillo que se generaba como cigarrillo para fumar marihuana? Eso apareció acá muchos años después, no sé de dónde. Ah, vos cuando eras joven, cuando eras chiquito, nadie te cargaba, ¿no sabías eso? No, eso no existía. Aparte nadie sabía lo que era fumar nada. De nada, de consumir nada, de nada. Era un mundo inocente. La gente tomaba vino, ¿no? O sea, nada más. Y ahora es más un galardón que una cargada, ¿no? No, pero bueno, es llamativo. ¿Y vos cuándo empezaste a interesarte por el cannabis, a cultivar? Recorrimos el Pacífico, la costa del Pacífico. Y llegamos hasta Ecuador. Y allá lo que pasaba también en Chile es que se cultivaba el cáñamo. Que era muy importante. Fábrica de sogas. Entonces había plantaciones de cáñamo. Y en el medio de la plantación de cáñamo había una pequeña factoría que sacaba la fibra del cáñamo para esto. Entonces lo que había al lado de esa fábrica había una tolva donde toda la plantación que la limpiaban y soplaba la hoja y la tiraban a una montaña así, de hoja y flor y todo lo que no era la fibra con el cual se hacía la soga. Entonces los chicos de Santiago iban con la valija, clavaban la valija ahí, la cerraban y se llevaban eso a Santiago, y eso fumaban. Fumaban el producto de las fábricas de cáñamo, las fábricas de soga. Había un tren que iba por Villa Alemana y que pasaba por todas unas plantaciones, que iba el tren en el medio y a los costados se veían todas las plantaciones siguiendo las lomas. Se veían las plantas de cáñamo. Era una industria muy importante en Chile. Ahora, esas fábricas, porque esas tenían muy poco porcentaje de THC para que sea el cáñamo, ¿no? Seguramente, pero se fumaban cantidades Es industriales. importante saber que vos, cuando se radicaron acá con los chicos, ahí vos ya sabías bien cómo cultivar. Eso se va aprendiendo, uno se va aprendiendo y se va teniendo de sembrar una cosa como si fuera maíz, vas después haciendo las de a una y observándolas y viéndolas. Y esta situación como que en los últimos años que tuvo tanto... ¿Cómo lo vivís eso? ¿Qué pensás? ¿Cómo te cae? Que era el momento que tenía que llegar, porque... ¿No te sorprende? No, para nada. En algún momento tenía que
tenía que verse, ¿no? La realidad. Y en tu propia experiencia, ¿vos viste resultados positivos desde el punto de vista de la salud con el uso del cannabis? ¿Lo viste, lo viviste? ¿Tenés gente o no? Yo no te podría decir cómo hubiera sido si no hubiera fumado, solo sé cómo es habiendo fumado. Sí. O sea, esa comparación no te la puedo hacer. Tendrías que agarrar a un hombre de 77 años que haya tenido una vida parecida a la mía y compararnos a los dos. Y a ver si... no sé. ¿Vos coincidís con esto que se dice, bueno, sí, ayuda en algunos aspectos de la salud? Y por lo menos de la salud mental, sí. Estamos en una región del país, en la comarca del Parladero 42, conformada por el Bolsón, el Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, que tiene una gran cultura en torno a las plantas medicinales en general y al cannabis en particular. Entonces, me parece que es importante rescatar tanto las propiedades, digamos, biológicas de la planta de cannabis y lo que puede hacer eso en los padecimientos mentales o cómo puede eso colaborar en un tratamiento en salud mental, pero también todos los aspectos culturales, económicos, sociales que tiene y el lugar que ocupa la planta en nuestra comunidad. Con respecto a cuándo uso cannabis o cuándo recomiendo cannabis a los pacientes, y bueno, lo mío está muy sesgado por mi especialidad, ¿no? No es lo mismo otras especialidades médicas, pero lo que tienen que ver con trastornos del sueño, las personas relatan que tienen grandes beneficios a la hora de conciliar o mantener el sueño. Y vengo viendo los tratamientos que se reducen el uso de benzodiazepinas, drogas muy prescriptas en nuestro país. Hay trastornos del sueño que han mejorado muchísimo y hemos podido retirar las benzodiazepinas. Otros trastornos, como los trastornos del humor, que son algo más delicados de trabajar y obviamente cuando pensamos en terapéutica, ya sea fitoterápica o farmacológica, no lo pensamos como una línea única, va acompañado de otros tipos de abordaje, de otros tipos de estrategias terapéuticas. Entonces, en lo que son trastornos del humor es algo que con cuidado estamos empezando a probar y estamos empezando a acompañar. Pude entender que el cannabis, más que una puerta de entrada, puede llegar a ser la puerta de salida a otras adicciones. La llamada puerta de entrada a las drogas es una engaña pichanga, digamos. Es algo más del discurso demonizante y estigmatizante de la planta de cannabis. La puerta de entrada a las drogas son las drogas legales. Que las drogas son buenas o malas dependiendo de las dosis, ¿no? El concepto de farmacón, el momento, el entorno. Entonces, la puerta de entrada a las drogas me parece que es la puerta de la sociedad de consumo que tenemos. Una sociedad vinculada con un consumo voraz de lo que se encuentra adelante. Entonces, eso que se encuentra adelante y lo consuma de forma irracional, de forma desconcientizada, de forma sin instrucción y sin la información necesaria, me parece que eso es la puerta de entrada a las drogas. Tuvimos que crear nuevamente, por eso es un desafío intelectual el tema, no solo desde lo personal, sino desde lo intelectual, crear el procedimiento administrativo para que ellos pudieran tener acceso a este tipo de productos, porque el camino en general, el camino administrativo estaba previsto. Cuando le damos una gotita debajo de la lengua a Josefina, por 10 días le dimos, empezamos a notar que Josefina nos miraba por primera vez, porque a veces uno dice, qué tontería, ¿no?, lo que dice esta mamá. Pero es tan emocionante, porque Josefina estaba totalmente en otro mundo, estaba desconectada, lloraba, se mordía, llorisqueaba todo el día, miraba el techo, y cuando le damos el cannabis, empezamos a sentir que ella tenía paz, estaba tranquila, empezó a mirarnos, a cruzar la mirada con nosotros. Vamos a cultivar. Le digo, vos me echás toda la culpa a mí. Le digo, vos te quedás con los chicos y me llevan presa, le digo. Cuando volvemos al hospital a contarle al doctor que, bueno, Josefina estaba tomando el cannabis, bueno, fue difícil porque nos dijeron que le estábamos dando, un yuyo.
Y yo le digo, sí, doctor, le digo, pero en Estados Unidos hay un aceite que lo está produciendo un laboratorio, que era el de Charlotte. Y, me dice, anda que el ANMAT te lo autorice. Esa misma mañana que nosotros estábamos en Ezeiza por retirar el aceite, sale la nota en los medios. Y nosotros no teníamos idea de lo que iba a pasar, de lo que era esto que estaba sucediendo. O sea, no teníamos dimensión de lo que podía pasar. Y bueno, cuando llegamos nos dicen que no nos van a dar el aceite. ¿Cómo nos iban a dar un aceite de cannabis? O sea, ¿quién había autorizado eso? La lucha de la mamá de Josefina fue muy impresionante, siempre, pero fue muy importante ella y otros integrantes de ese grupo de madres que conformaban y que pedían este tipo de medicación. Fue muy importante ¿para qué? Para que la comunidad profesional escuchara. Para mí, personalmente, cuando pude asistir al primer congreso que se hace de cannabis en La Plata, creo que eso para mí fue un clic muy importante, porque no tenía una dimensión de lo que implicaba el cannabis medicinal. Y bueno, escuchar en ese sentido, no tanto a los investigadores, ¿no?, sino a las madres que estaban ahí, a mí me impactó muchísimo y terminó de cooptarme por completo y entender que nosotros como INTA teníamos que jugar un rol importante. Nosotros en este Instituto de Recursos Biológicos tenemos un grupo de investigación que viene trabajando en el tema de plantas medicinales y en ese sentido, como yo coordinaba esa área, me pareció como lo más lógico que ese tema teníamos que tomarlo desde acá. Yo conocía el cannabis desde la adolescencia. Sabía no sabía que tenía un uso terapéutico. Y un día, viendo Facebook, así con la ruedita, uno de esos días de depresión, vi un video de una mamá que le ponía en la encía a su hija en media convulsión algo y frenaba la convulsión. Y ahí arranqué como a estudiar. Para qué la usaban, cómo se hacía ese aceite, esa resina. Me acuerdo que le dije a la neuróloga que había visto este video, bueno, me sacó cagando, me dijo que no. Mandale un 24. Ok. Pasala o directamente dejar la luz prendida todo el día. Todo el día. ¿Gasta mucho o no? No, bajo consumo, Galponera. Le puse un grano de arroz en una galletita y se lo di y él a la media hora se estaba riendo. Y es un nene que no tenía risa, digamos, que tenía risa si le hacías cosquillas, pero no que hubiera cosas que le causaran gracia. Y de repente algo le estaba causando gracia y para mí fue... Primero no lo podía creer porque pensé que era mi hija, porque tenía una risa muy parecida, incluso a la mía, pero no estaba mi hija en casa, así que era él. Y fue la puerta de entrada al cannabis, la risa de Emiliano. Una cosa hermosa aparte de la risa. Lo primero que pensé fue, se lo tendría que haber dado antes. Porque yo hacía un par de años que venía averiguando y no me animé rápido. Y un día en casa viendo la tele y nada, la historia de Vale nos llegó y decidimos contactarnos con Mamá Cultiva porque éramos los dos un queso cultivando. Lo habíamos intentado un montón de veces y no había forma. Y la verdad que me cambió la vida porque yo estaba muy deprimida, rota en algún sentido, y llegar a Mamá Cultiva fue por primera vez encontrar un lugar donde hablaban en mi mismo idioma. Y ahora cultivo re bien. Y estoy orgullosa, me siento orgullosa de mí misma, que era algo que también había perdido. Son muy buenas, gracias chicas. Sí. Aparte me dio justo para el tratamiento de Pepi, me había quedado un bracito nada más florando y fue lo que usé para hacerle el aceite. Posta. Cortando a clavo. O sea que... Me salieron 2 goteros de 10 gramos. No. De 10 gramos de flores me salieron... Súper resinosa. 2 goteros. Yo no lo podía creer. En este momento hay evidencia, inclusive salió en junio de este año, y un trabajo que se hizo, se llama fase 3, es un ensayo clínico, que quiere decir que se hace la droga contra un placebo en seres humanos. En seres humanos ya. Sí, fase 3, ¿sí? En niños, en adolescentes con formas severas de epilepsia,
donde se ha encontrado que tenía un efecto terapéutico en relación al placebo y que más o menos la mayor parte de trabajos, nosotros hicimos un trabajo también de observación, no contra placebo, donde observamos que en la mitad de la población de estas formas severas de epilepsia uno encuentra una reducción de más del 50%, con una baja presencia de efectos adversos. Mira. Lo cual la posiciona en un lugar bastante interesante, ¿no? Claro. Soy farmacéutica, entré en esta cátedra que es una materia de la carrera de farmacia en el año 83. Y en esa época la cátedra estaba a cargo del doctor Jorge Coucio y él tenía relación con la morgue judicial. Y entonces todo lo que tenía que ver con cannabis, sea peritajes o cualquier otra cuestión de que habían incautado mercadería, venía aquí porque nosotros teníamos suficiente equipamiento en esa época y teníamos un equipamiento en realidad de primera línea, entonces todo se analizaba acá. Nosotros hicimos como trabajos prácticos con algunos alumnos, a partir de extractos de cannabis, llegamos a aislar compuestos como el CBN, el CBD, compuestos que yo tenía guardados en el freezer y que hoy los volví a utilizar. Eso es súper anecdótico y están perfectos. ¿Por qué no jugarnos con cannabis? Siendo que el Iquimefa se creó acá en Farmacognosia. El farmacognosio es el estudio de las plantas medicinales. Entonces, ¿por qué no si es una planta medicinal? Tratemos de generar fuerza también para cambiar la currícula del farmacéutico, del bioquímico, y así también generar un movimiento que haga que también en la medicina, digamos, en la currícula del médico, se introduzca todo lo que es el sistema endocannabinoide. Valoremos a la planta, démosle el lugar que tiene y el tratamiento como una planta medicinal. Entonces, automáticamente, nuestros teóricos dejamos de darla en drogas de abuso. La mencionamos, pero la desarrollamos más donde hablamos de resinas, cómo se comportan, dónde se extraen. Bueno, entonces el alumno hoy ya mira el cannabis como una planta que produce resinas, que tiene este tipo de compuestos y que tiene actividades farmacológicas beneficiosas. El vínculo fue con quienes tenían ese conocimiento, con quienes tenían una práctica concreta, datos empíricos, y empezamos un intercambio de información, ¿no? Hoy tenemos un montón de proyectos donde tenemos vínculos con las organizaciones civiles y lo que hacemos es aportar cada uno de nosotros el conocimiento. Y ahí vamos avanzando, en un diálogo complejo a veces, que requiere un esfuerzo de todas las partes, ¿no? De pronto es ese diálogo de saberes desde dos lugares distintos. Más allá de la colaboración que venimos haciendo con CONICET y con Universidad de Mar del Plata, hemos colaborado con INTA Castelar, aportando material para hacer una investigación en particular. Yo empiezo en el tema del cannabis en general. Tenía un grupo de amigos, sigue siendo un grupo de amigos, que fumaban. Y todos los fines de semana era una historia, que a quién le comprás, que a quién no, que conseguí. Y aparte de eso, cada vez que fumaban, yo veía que les pegaba distinto. Entonces ahí me empiezo a involucrar un poquito y le digo, chacho, consíganme unas semillas que yo les cultivo. Y por lo menos empezamos a tener nuestra producción y sepamos qué es lo que están fumando. Nos empezamos a juntar con un grupo de chicos acá en Mar del Plata y creamos la ONG. Entonces iba de la mano mucho de lo autosustentable y de no tener que pedirle nada a nadie y de tener lo propio. Y aparte de la relación en sí con la naturaleza, que a mí siempre me gustó. Yo tenía una abuela que formaba parte del Garden Club de Mar del Plata y se juntaba con sus amigas a cultivar plantas ornamentales. Nuestro cultivo es totalmente hidropónico, en realidad no totalmente, la parte del esqueje no es hidropónica, esa es en un sustrato especial,
Pero una vez que la planta es enraizada, sí pasa al agua. Una familia nueva que se suma a cultivar está con el consejo de capos como el Santi, gente que está participando de proyectos nacionales importantes, la interconsulta con distintos médicos. En algún momento creo que incluso Marcelo te ha hecho alguna interconsulta a vos. Entonces es una red que hasta excede el proyecto acá local de red comunitaria de microcultivos, que le llamamos. Se va enlazando con otras redes a su vez. Y el que padece está mejor acompañado, mejor guiado. Si se anima a cultivar, rescata su plantita antes de pasarla de riego. Todas estas cosas se atacan a tiempo por ahí con comunicación y red. Las cantidades que se necesitan para hacer aceite, la cantidad de flor es considerable, ¿no? Así que ahí hubo que empezar a pensar en mudar el armario. Fue primero a mi pieza, no me dejaba dormir tranquila, estuvo 2 años el armario en mi pieza y luego empezamos a hacer el lugar que ahora aloja a las mamás, que es un poco más cómodo. El proyecto comunitario nos ha dado fortaleza porque en la medida en que una abuela iba bien en su cultivo, aprendía con todo el grupete de fumetas, de mezcla, porque tenemos biólogos, tenemos médicos grosísimos, tenemos agrónomos, entre la comunidad se van encontrando fortalezas, ¿no? Y nos fuimos enriqueciendo. Y la abuela empezó a cultivar bien y no tenía solo para su aceite, tenía algunos más. Ese sobrante del mismo médico que la atendía a ella y que le había recomendado 2 años atrás el aceite, bueno, contactábamos con 2 o 3 abuelis más y ahí se iba generando un vínculo que no solo era el aceite, sino por ahí una tarde de té entre abuelas y compartir sobre cultivo, la verdad que es divertido. Empecé a trabajar con lo que es cannabis medicinal a partir de que se acercó mucha gente con los que trabajábamos en la ciudad con problemáticas de determinación de cannabis, aceites, y no sabían cómo proceder. No sabían qué estaban tomando, qué estaban haciendo. Entonces, desde el punto de vista químico, empecé a dedicar tiempo a estudiar cómo determinar el contenido, el control de calidad de esos aceites. También hemos analizado aceites que venían de España y hemos trabajado también haciendo análisis, ya sea desde gente del sur, del Bolsón, gente de Mendoza, gente del conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que vimos es que de los análisis que realizamos, vimos una gran sistematicidad en las concentraciones de los distintos aceites, porque no es que hacíamos un análisis de un gotero de una persona y después nunca más, sino siempre que tenían una producción nos traían el aceite de su lote. Era que tenían una estabilidad importante en las concentraciones de los cannabinoides que tenían de esa planta o de las plantas, porque tenían distintas cepas, una índica o sativa. Y algo importante que vimos es que cuando empezamos a hacer análisis más allá de los cannabinoides, que es lo que el producto activo que consumían, sino a hacer un análisis sobre microbiología, hongos y levaduras para ver si tiene una contaminación. En ninguna muestra obtuvimos un agente contaminante. Cuando hicimos análisis de metales pesados, porque es importante hacerlo, en la provincia de Buenos Aires, es una problemática que tenés arsénico en las napas, en agua. Entonces, ver si el aceite tenía algún rastro de metales, no encontramos ni plomo, ni cadmio, ni arsénico, ningún compuesto contaminante. En lo que es autocultivo he visto que son personas que están cultivando para consumir ellos mismos ese aceite, entonces son mucho más cuidadosos que un cultivo tradicional. One thing that we did not know about cannabis was what is the mechanism. How does it act in the body, about THC. And in the late 1980s, a group in the US found that there is a receptor in the animal brain and the animal body to which THC binds. So we thought that there is something strange.
Our body has receptors, CB1 and CB2, for a compound that is present in a plant. Now, we don't have receptors for plants. We have receptors for compounds that we make. So let us see whether we have a compound or compounds that are made by our body and bind to these receptors. So we took brains of animals and started isolating compounds there and trying to find out whether these compounds bind to the receptor. And after quite a lot of work, several years of work, as a matter of fact, we were able to isolate very small amounts of a compound that the animal brain binds to the receptor. And using modern methods and quite a lot of additional work, we found a compound which we called anandamide. Well, we looked for a name for the new compound, and the new compound which we found, we believed then, and I still believe, that it has to do with our emotions, with happiness and so on. So I took a word, a Sanskrit word, used 2,000-3,000 years ago, Ananda, which means happiness in Sanskrit, and we called Ananda. And amide is because the compound chemically is an amide, so together the compound, the name we decided upon was anandamide. El cannabis como estrategia creo que nos llega a la vida del profesor por desafíos educativos. Creo que allá por el 2013 Uruguay planteaba un debate de moléculas controversiales y nuestro país parecía que no estaba preparado para dicho debate y esta casa de estudios nos dio ese espacio, nos dio la cátedra de farmacología básica para empezar a discutir el sistema endocannabinoide y me pareció, cuando lo descubrí, es como que algo diferente iba a suceder. De repente las aulas se colmaban de alumnos muy entusiastas y que claramente sabían más que el disertante. Entonces ese desafío donde el alumno sabe más que el profesor me conmovía porque veía en sus caras y en sus risas que mis comentarios no eran los adecuados para lo que ellos sabían de cannabis. No solamente desafiaba la casa de estudios, sino que desafiaba a la sociedad. Me parecía que había que salir del aula, había que escuchar, porque esos alumnos de alguna forma reflejaban que la sociedad sabía más que los profesores. Y me empecé a encontrar con madres, con un dolor, y dije, yo doy clases de dolor, pero la verdad que nunca lo había sentido tan cerca y nunca había caminado al lado del dolor. Simplemente quizás había encontrado mediadores, analgésicos, pero transitar un viaje con una mamá que te hable de su hijo con autismo, de su hijo con epilepsia, me parecía que trascendía el aprendizaje o lo que yo quería transmitirle a un alumno. Entonces dije, es hora de aprender y era a través del cannabis. Transitamos años difíciles donde nadie pudo cultivar, donde la mamá tampoco pudo de alguna forma acceder a un producto seguro o accedió a un producto a valor dólar. Y en un momento creo que nos pusimos de acuerdo todos los actores que veníamos transitando esto y decíamos, bueno, nos podemos quedar en que la ley es muy mala o que fue un punto de pie inicial para generar un proceso de crecimiento. Y la red de CONICET resumía un poco eso, resumía todos los actores en comisiones que de alguna forma estaban dispuestos a seguir trabajando por más de esta primera derrota de una ley que no había mejorado el acceso. Y llamativamente recuerdo que la mirada de una nueva ministra me convocó a decir qué es lo que me había movilizado. Y yo le decía, tenés la solución, es que tenés los actores trabajando en una red. Simplemente tenés que transitar un proceso de trabajar con ellos y tenés la solución en ellos. Convocarlos y realmente una decisión política fue generar un nuevo reglamento de caras a esa red, de cara al dolor de la mamá. Dice claramente que se va a poder cultivar quien tenga la autorización del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud se hace presente, contempla un reglamento que se trabajó de cara a una red social, una red de ciencia y técnica, pero también una red con mucho compromiso de transformación social.
cambió el sueño de mucha gente. Desde que tenés ReproCan no te explota en el patio. Entonces me imagino yo que esas familias duermen mejor. Eso es ReproCan para mí, es eso. Esas son las dos de tipo 3 de CBD puro. Esas CBD casi puro y poco THC. Después tenemos la Jusei y la Senpat medicinal. Esta es muy linda planta, crece muy bien en indoor, pues las teníamos antes también afuera y hay que aclimatarlas y que se acostumbre. Leluar. La peronista púrpura. Bueno, esta es una cepa también que es de la zona, que la hizo un cultivador de Trelew, que es una cepa que se banca viento y frío. Entonces nosotros la trajimos y hicimos después una cruza y por el nombre de la planta madre y por el que la hizo, que se llama Juan, le puse Juan Domingo. Es la cepa que venimos siguiendo ahora después para CONICET, que esas son las cepas que queremos que queden para hacer estos aceites. Después tenemos una cepa que le hicimos por semilla, se llama Milstein. Pusimos todos los nombres de los premios Nobel. Ballena Franca es otra que tenemos por allá, que también es tipo 2, anda muy bien para insomnio, ansiedad. Mariquita Sánchez, por Sánchez de Thompson, también para que haya una prócer mujer. Y esta tiene un poquito más de THC, que para tema de dolores y eso andaba mejor esta. Lo que hacemos nosotros después igual son mezclas, ¿no?, de las variedades y tenemos las concentraciones de los cannabinoides que vemos que funcionan bien. ¿En qué año empezaste a estudiar el sistema de endocannabinoides? Y en el 2000 más o menos, 2000, 2001 empezamos a trabajar con el sistema endocannabinoide, porque yo había estudiado, hice mi tesis en prostaglandinas, que son derivados de los ácidos grasos insaturados, igual que los cannabinoides. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar con el sistema endocannabinoide, sobre todo en los temas de reproducción, porque yo trabajo en reproducción, en cirugía de la reproducción. Era muy difícil trabajar con cannabinoides porque importar los THC, etcétera, entraba la DEA, bueno, era muy difícil de hacerlo. Yo tengo ahí algo del Ministerio de Agricultura del 1936 que te dicen cómo se cultiva cáñamo en los campos. Claro. La producción, cada cuánto, cómo se hace, cómo se saca la fibra, todo del Ministerio de Agricultura del 36. Claro, cáñamo, sí. Después de eso, y pone, encima ya tenían todas las zonas de nuestro país donde se puede cultivar. Ajá. Lo habían hecho hace 90 años. La primera vez que me dijiste hace 1000 años, me voy a un congreso de cannabis. Y yo dije, es una joda. No, yo fui a uno en Canadá y uno en Hungría. No, igual aparecía cada uno ahí, que ni te digo. Estaban los que sacaban los 80.000 papers y aparecían otros que te venía. Había uno, un canadiense con una trenza larga que te decía hello Ana. La figura de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria es una figura que se utilizó porque la inversión privada difícilmente llegaban a Chilecito. Entonces el Estado tomó la decisión de crear empresas con capital estatal en lugares donde el capital privado no llegaba. Que el cannabis representaba una oportunidad sobre todo para aquellas economías regionales y sobre todo aquellos minifundios que podía devolverles la rentabilidad, porque recordemos que la agricultura moderna se basa hoy en la súper alta densidad y los cultivos como el nogal, el olivo, la vid, de los cuales nosotros vivimos, se han transformado en commodities de grande superficie y eso ha hecho que se expulse básicamente a los pequeños productores. Hoy en día la producción altamente tecnificada contrata solamente una persona cada 100 hectáreas y sabemos que el cannabis en ese sentido contrata mucho más gente por hectárea. Entonces yo lo vi como una oportunidad de que aquellas unidades de 2, de 3, de 4 hectáreas volvieran a tener rentabilidad. Uno de los hechos más importantes que nosotros logramos fue inscribir la primer cepa nativa de la Argentina. Y esto fue porque nuestra mirada tenía que ver con reivindicar
en cierta forma, todos los cultivadores que lucharon durante tanto tiempo en la clandestinidad y que en cierta forma fueron los que en una primera etapa desde el punto de vista de uso medicinal brindaron los productos de manera solidaria para que muchas madres con niños con distintas capacidades que lo necesitaban lo pudieran tener, trabajaron en la cruza de cultivares, en semillas que ellos pudieron ir trayendo de otros países o de otras localidades y así generaron algunos cultivares de interés. Nosotros, a partir de la resolución de INASI que permitió, que fue una medida muy progresista en Argentina, a diferencia de otros países, tener un registro nacional de semillas de cannabis, nosotros con la Universidad Nacional de La Plata tomamos una cepa, la cepa terapéutica argentina K3, que venía con una historia muy particular de un profesor Loza, le decían el profesor Loza, que tenía una patología particular y que él empezó a investigar sobre cannabis y a cruzar plantas para obtener su propia medicina. Luego esta persona muere, pero estas plantas pasan a distintas asociaciones de cultivo y la Universidad de La Plata empieza a hacer un trabajo de selección. Nosotros lo que hicimos fue recoger ese trabajo que se hizo en la Universidad de La Plata y poder llevarlos a la primer cepa inscripta de la Argentina. Claro, esto es una aeroponía, por eso se llama aeropronador. Mira las raícitas, ¿ves? Entonces acá genera raíces y una vez que tiene suficientes pelos radiculares como esto, se pasa al envase y se... Es una técnica que se utiliza más que todo para hacer plantas madres. Y ves que tiene una luz para incentivar lo que es el periodo vegetativo de la planta. Dentro de las condiciones para la inscripción en los dos registros, el Registro Nacional de Cultivares y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, es que sea diferente, homogénea y estable. Bien, diferente a todas las demás variedades que están inscritas en el sistema o están en trámite, homogénea en sus características y estable en el tiempo. El trabajo de mejoramiento puede durar muchísimo tiempo en función de lo que se está buscando de la variedad, ¿no? En condiciones controladas se pueden avanzar generaciones rápidamente. En el catálogo figuran inscriptas 4 variedades. La primera que se inscribió fue la K3 y una variedad que se llama Eva. Un pueblo que tiene muchísima mística e historias que contar en relación al cannabis. En el primer viaje que hicimos, invitados por Agustín, lo pudimos conocer a Iktami, una persona maravillosa y también con un conocimiento enorme de esta planta y uno de los tantos referentes de lo que contaba, esta cultura subterránea, clandestina, sostenida en un entramado de solidaridad tremendo en condiciones de persecución que fue la cultura canábica en todos los años que hubo hasta que empezó a regularse desde hace poquito tiempo. Arranqué con el cannabis en Estados Unidos, 22 años en California, estuve ahí con los pioneros, como te dije antes, éramos tan ignorantes que yo tenía un indoor en el año 75 y le prendía la luz cuando me levantaba y la apagaba cuando me iba a dormir y después no entendía por qué nunca floraban las plantas. Y después cuando tuvimos una hermafrodita, hicimos una fiesta porque estábamos contentísimos. Ese era el nivel de ignorancia que teníamos. Y todo lo que sé de cannabis lo he aprendido por mi cuenta, observando, cada tanto observo que alguien hace algo y me parece, lo miro y yo evalúo todo. Y lo que leo, también leo, cuestiono todo lo que veo en internet o un libro y todo es prueba y error. Y todo lo que hacemos es, después de haberlo hecho varias veces que funciona, por ahí seguimos. Y todos los años tratamos de mejorar. Nuestra idea es esa, si los pacientes liberarlos, una vez que sabemos la cepa que le va, le damos la semilla o el esqueje. La receta que hemos sacado con el aceite de coco la hemos pasado a un montón de gente. Le cuesta a la gente, porque viste que te pasa una receta de la abuela y te ponen los ingredientes y todo, pero, o hacer cerveza artesanal, todo el mundo hace, pero una buena, hay mucho cuidado, mucho la temperatura, cosas muy puntuales que no es solamente soplar hacer botellas, pero bueno, pero por lo menos se acercan y la ha hecho lo suficientemente bien como para que siguió tomando su propio aceite y le va bien. Lo que me da por las bolas es que, por ejemplo, están en contra, tienen mucho cuidado con los efectos colaterales del cannabis, por eso, pero con otras drogas no. ¿Te das cuenta? Te da pregabalino, hasta el mismo clonazepam, ¿ok?
Porque muchos de los efectos negativos del cannabis, que te da somnolencia, qué sé yo, la primera vez que tomas con la CEPAM, te pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, como es una droga aprobada, me banco eso. Pero tengo varios pacientes que, por ejemplo, un paisaje dice, no, me mareó, quedé mareado, todo más. No, estaba colocado. Y nosotros tenemos un lema que dice, sin coloque no hay sanación. Legalizás todo. Tenemos coffee shops como en Holanda, qué sé yo, legalizás todo. Y esto sería un boom. Y el cáñamo para hacer ropa, todo, es ridículo que ante la economía de mierda que tenemos, no busquemos el cannabis como una salida económica, más allá de toda la cosa medicinal. Es loco, la verdad. El primero de nuestros temas está relacionado con la legalización del cannabis medicinal y el autocultivo puntualmente. Por el cual se establece un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. 155 votos afirmativos, 56 negativos, 19 abstenciones. Resulta afirmativo. Y veo que Diana Conti presentaba un proyecto en el Congreso para despenalizar el cannabis cuando fuera para uso terapéutico. Estaba Diana Conti sentada, estaban muchas mujeres, diputadas mujeres, Miriam Bregman, Carolina Gailiar, y del otro lado también estaba la mamá que presentaba el caso, que era María Laura Lassi, con Josefina, Ana María de Cameda, muchas mujeres en la mesa y muchas mujeres escuchando. Y ese para mí era una novedad, porque el movimiento canábico, si vos ibas a las marchas de la marihuana en 2012, 2013, 2014, eran muchos varones. Y ver mujeres me hizo pensar automáticamente cómo no hay una agrupación de mujeres. Y cómo es que no estamos peleando por la legalización de la planta desde una perspectiva de salud. Tenemos que generar, y se lo dije a las personas que estaban ahí, una organización de mujeres con perspectiva de salud. Y me hablaron de Mamá Cultiva, me dijeron, ¿conoces a las chilenas de Mamá Cultiva? Bueno, qué buen nombre, pensé, porque es corto, rápido, se entiende, Mamá Cultiva. Y ahí empezamos a viajar para todos lados, porque nos invitaban a las charlas. Lo que ayudó mucho, yo pienso que fue de afuera para adentro, como siempre pasa, ¿no? La sociedad con la necesidad y pedirle, como yo dije aquella vez en el Congreso, nosotros no venimos acá a pedirles permiso para utilizar el cannabis, venimos acá para que hagan su trabajo, para que legislen y que nos den la seguridad de tener un tratamiento en la Argentina con todas las de la ley. La ebullición social que logramos crear generó que haya una ley de cannabis. O sea, no podían no darnos ese marco legal que fuimos a buscar. Cuando nos invitan al CONICET, nosotras casi nos desmayamos, pero era lógico porque el entramado era de todos y de todas. Entonces, bueno, creo que tuvimos un papel muy destacado las mujeres de las organizaciones y las mujeres en la ciencia. Porque, sí, porque no nos soltaron la mano nunca. Tenemos en este momento un montón de líneas de investigación abiertas para poder construir conocimiento en base a la evidencia, con conocimiento de calidad, en el uso del cannabis en diferentes patologías. Y entonces no solamente mirar lo que pasa en algunas partes del mundo donde se está trabajando muy bien y con buenos recursos, sino lo podemos hacer en nuestro país, que tenemos muy buenas y muy buenos investigadores, que tenemos en este momento mejores condiciones para poder avanzar en investigación. Nuestra política con la marihuana, lo primero que quiero dejar claro, que yo no creo que ninguna adición sea buena. La única es la del amor. Mirá, en general la política no se preocupa de la felicidad de la gente.
Y lo que más te dicen es que ningún gobierno puede determinar la felicidad de la gente. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que un gobierno puede determinar, la infelicidad de la gente. We know a lot about pain. We know quite a lot of chemistry that has to do with whatever we are doing. But we don't have any good scientific background for our emotions. We don't know what is the chemical difference in our brain completely, the chemical difference between being happy and not being happy. And I believe that it has to do with anandamide and related compounds. Now here I come to the third part of what we are doing. The first part is the plant, the second part is anandamide and 2-AG, and then we found that our body makes a lot of compounds chemically closely related to anandamide and 2-AG. And I believe that most probably some of these compounds have to do with our emotions, but this has yet to be proved. But in any case, many of these compounds that we found are of major importance in our body. El cannabis me enseñó que el saber popular puede contribuir al conocimiento científico. También me interpeló y me llevó a reconocer las múltiples miradas y prácticas que intervienen en todo el ciclo que va desde el cultivo hasta su uso terapéutico. El proceso de transformación de la mirada que se tenía sobre esta planta ocurrió en distintos niveles, tanto a nivel de la ciencia como de la ley. Por eso, involucrarme y formar parte de la transformación cultural que trajo el cannabis también me transformó, incorporando un cambio de perspectiva, tanto en mi rol de médica como de investigadora. Creo que el futuro del cannabis se está escribiendo en forma inexorable, lo que remite a esta palabra mágica que todos conocemos de chiquititas, chiquititos, que es abracadabra, que significa abrir puertas, y que también significa en hebreo antiguo enviar tu fuego hasta el final. Este fuego nos va a iluminar a todos, cada uno con sus propias luces, con sus propios fuegos.
Chau.